Cada principio de año aparecen frases como la iglesia se lanza en este mes. Frases como la iglesia comienza este fin de semana o este domingo es el lanzamiento. O preguntas como ¿cuándo es la apertura? O la apertura está al día. ¿Cuándo arranca todo? ¿Cuándo comenzamos? Y si bien las preguntas o los énfasis puestos en estas cuestiones están más que bien intencionados, nos pueden hacer caer en una pequeña confusión de cara a iniciar o a comenzar este año. Los que comienzan son los programas. Lo que comienzan son algunas actividades que durante el verano se han tomado alguna suerte de descanso para tomar fuerzas, para retomar energías. Pero de ninguna manera lo que comienza es la iglesia, porque la iglesia no son los programas, o mejor dicho, los programas no son la iglesia. Esas actividades no son en esencia la iglesia. Así que sería casi deshonrar al Señor reducir los programas a la iglesia. La iglesia es mucho más que programas, que actividades, que necesariamente algún momento del año paran un poco, incluso hasta para renovar visión y refrescar y tomar un poco de aire. Así que a riesgo de sonar reiterativos con algunas de las cosas que vamos a compartir en estos próximos 3 domingos, nos vamos a tomar estos próximos 3 domingos para repasar, revisar, profundizar algunas cuestiones que tienen que ver con el día a día de la Iglesia de la Puerta Abierta. El día a día de nuestra comunidad, de nuestra familia, de nosotros. Y lo que quisiera decir como título predominante, y probablemente aparezca por acá atrás mío, es que la iglesia no son los programas. Quisiera que tengan esa idea en sus mentes todo el tiempo. Hay una iglesia que va más allá de los programas, mucho más allá de los programas, porque la iglesia es un lugar donde ocurren otras cuestiones. La iglesia son personas humanas y una o tres espirituales, el Señor, relacionándose entre sí. Se produce una interrelación entre seres humanos, nosotros y el Señor, un ser espiritual que vino en persona, en carne y hueso, pero que volvió a los cielos y está esperando, como hemos escuchado y como vamos a ver en un ratito, volver a buscar a esta su familia y su comunidad. De eso se trata la iglesia, no de programas, sino de relaciones. Y es interesantísimo poder decirlo como algo fundamental, como un pilar de esta comunidad de la Puerta Abierta. Esta es una iglesia relacional, intentamos ser una iglesia relacional y no una iglesia de programas. Si en el camino fallamos, no dejemos de llamarnos la atención los unos a los otros, porque la iglesia no se trata de programas, sino que se trata de relaciones. Y no de cualquier tipo de relaciones, porque uno puede decir, bueno, se trata de relaciones, pero no de cualquier tipo de relaciones, sino de relaciones que están muy bien reguladas, reglamentadas, expresadas con mucho detalle en la palabra de Dios. No se trata de una relación laboral, no se trata de un contrato de trabajo, no se trata de cuestiones que uno diga, bueno, me parece que esto funciona así. No, las relaciones dadas en la iglesia, establecidas en las comunidades de fe, están marcadas en la Biblia, hartamente marcadas. Si uno tiene alguna duda de cómo comportarse con el prójimo, tiene que ir a la Biblia. No tiene que buscar dentro de su mente de lo que aprendió en el barrio o en la escuela o en la facultad. Tiene que ir a la Biblia. La Biblia dice cómo tratar a tu hermano, cómo perdonarlo, cómo esperarlo, cómo exhortarlo, cómo bendecirlo, cómo animarlo a que vaya, que haga. Entonces, hay un principio fundamental y es que esas relaciones que se dan dentro de las comunidades de fe con Dios y entre nosotros están precisa y claramente reguladas, normadas y expresadas en la Biblia. No hay agujeros en estas cosas, en términos de relaciones dentro de la iglesia. Y quisiera decir que la iglesia, a lo largo de toda la historia, ha sido atacadísima y que ha tenido muchísimas formas. La verdad es que si uno revisa un poco la historia de la iglesia, se da cuenta que tuvo muchas formas, muchas maneras en las que se constituyó o caminó. Quizá ha sido el tema de las formas uno de los peligros más importantes que ha enfrentado
o que han enfrentado las comunidades de fe, porque cuando el estilo, la forma, la estructura se confunden con lo esencial, la iglesia pierde la razón de ser. Y por eso muchas veces tenemos prioridades cambiadas, valorando o ponderando algunas cuestiones que no son esenciales y no surgen de la palabra de Dios para conformar esto que es el cuerpo del Señor. Así que repetimos muchas veces que la iglesia, hasta el hartazgo lo hemos dicho, que la iglesia no es un edificio, que la iglesia no es el templo, que la iglesia no es un lugar al que uno pueda ir, sino un lugar al que pertenecer. Bueno, lo hemos dicho cientos y cientos de veces, un lugar en el que relacionarse. Pero quizá nos surjan algunas preguntas que quisiera tener como eje a lo largo de esta reflexión, de este mensaje. Van a ser tres, porque a mí me surgieron, al empezar a pensar en estas cosas me surgen tres preguntas. La primera es, ¿qué es la iglesia? Si hablamos de iglesia, ¿qué es la iglesia? Y hemos mencionado desde aquí adelante, hace algunos años atrás hemos tenido una serie alrededor de la iglesia y hemos enseñado acerca de la iglesia utilizando las analogías que la misma Biblia usa para instruirnos acerca de lo que la iglesia es. Un cuerpo, una familia, un ejército, el cuerpo de Cristo y otras más que van a surgir de la Biblia. Y uno puede profundizar en esto. Y quizá una de las características más importantes de la iglesia es que a lo largo de los años, lo dije hace un momentito, ha sido perseguida, pero no han podido erradicarla de la historia de la humanidad. Si hay algo que muchos han intentado a lo largo de la historia fue hacer desaparecer, borrar de la faz de la tierra a la iglesia, pero no han podido hacerla. La iglesia existió, existe y existirá hasta que Cristo la vuelva a buscar. Juan 14:3, palabras del propio Señor Jesús. Cuando todo esté listo, volveré para llevarlos. Le está hablando a su iglesia. Solo cuando todo esté listo, ni antes ni después, Él va a venir a buscar a su iglesia. Volveré para llevarlos, para que siempre estén conmigo donde yo estoy. La iglesia no se puede detener. Dijimos muchas veces desde este lugar que podrán cerrar los templos, pero no van a poder cerrar la iglesia. Podrán quemar las Biblias de papel, incluso hasta proscribir las aplicaciones o censurarlas, pero no van a poder apagar la palabra de Dios. Eso no hay que ser muy inteligente para escribir estas frases o para decir estas frases. Basta una mirada nomás a la historia, agarrar un libro de historia y surgen estas verdades. Numerosísimos e incontables intentos de hacer desaparecer a la iglesia han fracasado. Los sistemas de gobierno la persiguieron y la persiguen. Cerraron sus templos y edificios, lo hicieron. Persiguieron y mataron a sus miembros desde allá a lo lejos, cuando los discípulos, los apóstoles empezaron a compartir el evangelio hasta ahora nomás. Pero a pesar de matarlos y de combatirlos, no han podido apagar la iglesia. Basta con escuchar y conmueven los audios de la iglesia oculta, perseguida, subterránea en muchos lugares del mundo. Realmente conmueve cómo la iglesia sigue viva, sigue eficaz, sigue existiendo mucho más allá de cualquier poder humano que la persiga o quiera destruirlo. ¿Y saben por qué? Porque la iglesia es de Jesús, porque Él la construye, porque Él la edifica, porque Él la sostiene y porque Él la pensó. Dice Mateo 16:18, sobre esta roca, otra vez palabras de Jesús, edificaré mi iglesia. No está diciendo que tiene que haber leyes que le faciliten la vida a la iglesia para que la iglesia crezca. Él dice que yo, Jesús, edificaré mi iglesia y el poder de la muerte no la conquistará. Es decir, nada podrá contra la iglesia. Sobre esta roca, está señalando a Pedro en un momento particular, pero le está diciendo:
mi iglesia va a ser edificada por mí. Y volviendo a decir cosas que probablemente hayamos dicho, la iglesia sigue viva porque la iglesia no es una construcción humana. La iglesia no es una elaboración sentimental o romántica o del corazón de algunos que nos juntamos y decimos, bueno, qué lindo que es venir algunos domingos a la mañana a cantar canciones que nos motiven y salir adelante. La iglesia no es una linda idea humanística de relaciones donde nos confortamos los unos a los otros. La iglesia es de Jesús. Él la pensó, Él la soñó, Él la ideó, Él la sostiene, Él la cuida, Él la nutre, Él la hace crecer, Él la limpia y purifica. No somos nosotros y Él es el que la mantiene viva y eficaz. Así que no es posible que la iglesia muera porque no depende de seres humanos. No es posible que la iglesia muera porque no depende de organizaciones ni de movimientos. No es posible que la iglesia muera porque tampoco depende de liderazgos carismáticos que levanten y muevan masas. Tampoco depende de líderes preparados o capacitados. Los necesita, pero no depende de ellos. Tampoco depende de gobiernos o políticas de Estado que le faciliten o le mejoren el funcionamiento y mucho menos depende de ideas universitarias de gestión, de liderazgo o mercadotecnia. La iglesia tiene sus propias normas dadas en la palabra de Dios. De ahí surgen sus principios y sus ideales. De ahí es donde se construye, porque quien la pensó es el Señor Jesús y no alguno de nosotros. La iglesia no es un edificio, lo dijimos una y otra vez. Tampoco la iglesia es una ONG con gente o fundación. Esta comunidad, la Puerta Abierta, está bajo el paraguas jurídico de una fundación, pero no es la razón de ser, es simplemente la adaptación a un sistema legal en un país que requiere este tipo de cosas. Pero la iglesia está por encima de la fundación es un dato jurídico, una personería que había que tener. Así que cuando somos o creemos que la iglesia es una ONG, una fundación, que somos solamente gente que nos juntamos para ayudar a los demás, es cuando perdemos el foco. Cuando estamos pensando solamente en la acción social o en el servicio, podemos perder de vista la razón fundamental de la iglesia. La iglesia no está para dar oportunidades de servicio, aunque lo vamos a hacer el próximo 28 de marzo. La misión de Dios con el ser humano es mucho más grande que el servicio. La iglesia no es una mega empresa o maquinaria donde los objetivos están por encima de las personas, donde la estructura o el organigrama, los procedimientos y procesos pasan por arriba la vida de la gente. La iglesia es un entramado de relaciones y nunca la estructura ni nada de todo eso puede pasarle por arriba a la gente. Tampoco es un lugar o un grupo de autoayuda donde venimos para solucionar nuestros traumas emocionales o buscar sanidad solamente de parte de Dios. Tampoco es una organizadora de eventos. No es la IPA Entertainment. No estamos para entretener. No estamos para pasarla bien o por organizar campamentos o cultos lindos o recitales o picnics. Tengo unas ganas de hacer levantar la mano a los que no vinieron y decir, pero bueno, no lo voy a hacer. Señor, vuelve a mi cuerpo en este momento, gracias. La iglesia tampoco es un grupo ideológico o político. Y esto es muy importante. No es un grupo en el cual milito. No es un grupo alineado detrás de ideologías o conceptos. Tampoco es un organismo que dispensa salvación, que dice este va al cielo y este no, este es salvo y este no. Quizá cuando la iglesia se dedicó a hacer eso, escribió las páginas más oscuras de su historia. La iglesia tiene un propósito que surgió, yo no iba a explicar absolutamente nada, me debatía en pensar cómo hago para unir a Abraham con Cristo y la iglesia, pero gracias Ángel, lo hiciste vos perfectamente. La iglesia tiene un propósito que surgió allá en Génesis capítulo 12, haré de ti una nación grande y te bendeciré. Le está hablando a Abraham, pero a lo largo de Abraham está conectando con Cristo y está conectando con lo que Cristo abrió el camino para que la iglesia continúe. Y lo más importante de ese versículo 2 en Génesis capítulo 12
es: por medio de ti serán bendecidas todas las familias de la tierra. De una manera profética Dios le estaba diciendo que iba a extender en la iglesia su reino y bendecir a todas las familias de la tierra. Así que la iglesia tiene como propósito ser de bendición. No tiene como propósito armar programas, armar reuniones, armar campamentos o picnics. No tiene como propósito juntarse a cantar, tener pantallas o escuchar sermones. Siquiera la iglesia tiene como propósito bendecir, ser de bendición. El propósito de Dios para la iglesia es que ésta sea su reino en la tierra. Es la iglesia el lugar donde se viven las cuestiones del reino. Es la iglesia la encargada de hacer realidad la oración: venga tu reino, que se haga tu voluntad en el cielo como en la tierra. Es la iglesia la encargada de vivir las cosas del cielo para compartirlas con otros aquí en la tierra. La iglesia es un pueblo de bendición. Dios se hizo carne en Jesús. Jesús es la bendición de Dios. Y la iglesia es parte de mostrar, vivir y compartir a Jesús. La iglesia bendice y es relevante cuando transmite la verdad del evangelio, cuando hace discípulos y cuando vive las verdades del reino. Dice Efesios capítulo 1, versículo 22 y 23. Dios sometió, estoy leyendo en Nueva Versión Internacional, Dios sometió todas las cosas al dominio de Cristo y lo dio como cabeza de todo a la iglesia. Esta, la iglesia, que es su cuerpo, una de las analogías que utiliza Pablo para describirla, es la plenitud de aquel que lo llena todo por completo. Pasajazo para estudiar una y otra vez. En la Nueva Traducción Viviente quizá nos regala un poquitito más de interpretación o de entendimiento. Dios ha puesto todo bajo la autoridad de Cristo. Es decir, Cristo y abajo de Cristo el resto. A quien hizo cabeza de todas las cosas para beneficio de la iglesia. Y la iglesia es el cuerpo de Cristo, Él la completa, escuchen esto, y la llena. Y también es quien da plenitud a todas las cosas en todas partes con su presencia. Jesús no estableció programas y estructuras, esas minucias, realmente minucias, nos las dejó a nosotros. También para que nos peleemos un poquito y discutamos si tenemos que cantar menos o cantar más, usar pantalla o no. El Señor está por encima de ese tipo de cosas y nosotros necesitamos pensarlas y entender cuál es el verdadero objetivo. Él nos dejó esa tarea secundaria a nosotros y nos dio la tarea principal. Yo me imaginaba que si estuviera en la escuela y alguien me dijera: bueno, Asteita, usted con sus palabras defíname la iglesia, yo le diría: bueno, y se me ocurrió escribir que la iglesia es el lugar donde las personas nos relacionamos con Dios y entre nosotros con reglas claras y precisas dadas en la Biblia para traer y vivir su reino aquí en la tierra, con todo lo que ello implica. Y cumplir el propósito de transmitir el mensaje de Jesús, la buena noticia del evangelio, y hacer discípulos. Para eso estamos acá. No estamos para otra cosa. Hacemos otras cosas y no estamos criticando esas otras cosas. Lo importante es que no perdamos de vista el objetivo y el propósito fundamental. La segunda pregunta que quisiera abordar mejor dicho, ¿para quién es la iglesia entonces? ¿Para quién es toda esta hermosa construcción que nosotros recibimos de parte del Señor? Hay una invitación a formar parte de ella. Una vez que uno se acerca a Jesús, forma parte de esta familia. Así que a quienes vienen a Jesús, Él los llama y los hace parte de la iglesia. Y en esta invitación, Dios nos suma a su proyecto divino, el que acabamos de describir. A esta definición con nuestras palabras o la que teólogos o sabios podrán escribir con mayor precisión. Dios nos hace parte de este desafío, Dios nos hace parte de este propósito, Dios nos hace parte de este proyecto divino. Y este proyecto está llevado adelante, mal que nos pese, con la guía y la dirección del Señor por seres humanos.
mal que nos pese, digo, porque tantas veces uno le gustaría decir, Señor, ocúpate vos. Y el Señor dice, no, hacelo vos, yo te capacité, yo te di dones. Es tiempo de que vos ames, abraces, compartas, prediques. Así que la invitación es rara y extraña cuando uno llega a Jesús, porque el Señor en Mateo 11:28 llama a los que están cansados y llevan cargas pesadas y les da descanso. Es decir, la primer convocatoria del Señor no es para gente que esté liviana de peso, no es para aquellos que andamos bien, aquellos que nos levantamos a la mañana y lucimos perfectos y perfumados, sino que la invitación de Jesús a formar parte de su iglesia y de una relación con Él es para los que estamos cansados, es para los que estamos agobiados, es para los que llevamos cargas pesadas, es para, en palabras criollitas nuestras, los que estamos rotos y necesitados, es para los pobres, es para, en palabras del apóstol Pablo en Reina Valera 60, lo vil y menospreciado. Es para ellos, es para mí, es para vos. Jesús nos llama sanos. ¿Se acuerdan cuando le dijo a los médicos, los sanos no necesitan un médico, así que yo agarro mis cositas y me las tomo si ustedes no me necesitan, porque acá yo vine a rescatar enfermos? Así que el Señor Jesús nos está llamando sanos a componer o a conformar su iglesia. Y lo que muchas veces repetimos hasta el hartazgo, pero con dolor tenemos que reconocer que a veces vivimos poco, es que la iglesia es un rejunte de gente necesitada. Pareciera ser que cuando pasamos esa puerta nos transformamos en gente que no tiene problemas, que ha sido sanada, que su historia es perfecta y que, bueno, viene, asiste porque no le queda otra. Pero la verdad que la necesidad, ¿viste? Es como un poquito, bueno, mira, yo ya estoy bien, ¿viste? Yo soy grosso, yo hace 30 años que conocí a Jesús y qué sé yo. Y la realidad es que la iglesia es un rejunte de gente rota, de gente pobre, de gente lastimada, de gente enferma, para encontrar en Él nuestro sanador, nuestro proveedor, como hemos cantado, quien nos da sentido y quien restaura cada una de nuestras áreas. Así que el primer llamado es para gente que esté rota, pero cuando uno está y forma parte, dice, bueno, ahora entre los que estamos, agarremos lo mejorcito. ¿Está bien? ¿Uno qué haría? ¿Qué haría? Los técnicos de fútbol, ustedes que son todos técnicos, ¿qué hacen? Vamos a agarrar lo mejorcito. ¿A quién se le ocurriría de lo que tiene, que ya no es lo mejor, porque ya acabamos de hacer una selección bastante difícil, elegir lo más flojardi? ¿A quién? Al Señor. Y otra vez rompiendo los moldes, y otra vez rompiendo los paradigmas. Y el apóstol Pablo nos enseñó que algunas partes del cuerpo que parecieran las más débiles, las más flojas, y las que parecen menos importantes en realidad son las más necesarias. Así que una vez que estamos formando parte del Señor y del propósito divino, Él nos mira y dice, voy a agarrar a los débiles, voy a agarrar a los que parecen menos importantes porque son los más necesarios. Y una vez más rompe el Señor los moldes, rompe las estructuras humanas, rompe lo natural de conformación de familias o de comunidades y viene y irrumpe con una idea completamente contraria. Los más débiles son los más necesarios. Los que parecen los menos importantes son los más necesarios. Así que unas cuantas cosas, pero una gran verdad que podemos decir es que Dios no nos excluye de su misión por falta de capacidad o por falta de fuerza y ser débiles. Así que déjanos decirte que Dios no te excluye de su propósito divino. No lo hagas vos, no mires tu falencia, tu necesidad, tu escasez, tu debilidad. Lo hemos escuchado durante este verano algunas veces, para excluirte del propósito y del proyecto divino del Señor. Aquí estás. Dios te hizo parte de su familia. Dios te hizo parte de su proyecto divino. Y no importa cómo estés, cuán capacitado estés, si no estamos dando un mensaje acerca de nadie se prepare, nadie lee la Biblia. Está claro lo que estamos diciendo, ¿verdad? Eso espero. Y la última pregunta que quiero abordar para terminar es quizá la más
incómoda de todas, la más difícil de todas. Me gustaría decir, bueno, que tengan una linda semana. Gracias por haber venido este domingo. Cantemos una canción de esas hermosas y nos vamos todos contentos, pero quizás sea de las preguntas más difíciles que tengamos que contestar con toda honestidad. Hasta acá todo lo que mencionamos es agradable. Nos faltan cosas, Dios nos la da. La iglesia es un lugar, una familia. El Señor nos viene a buscar cuando estamos cansados, rotos. Nos sana, nos prepara, nos capacita, nos impulsa, nos empodera para la acción y su misión. Pero ¿por qué la iglesia a veces duele? ¿Por qué a veces la iglesia duele y duele mucho y mucho? ¿Por qué a veces lastima? ¿Por qué un lugar tan bien pensado nos genera a veces tanta controversia? Saben, me provoca mucho dolor escuchar a algunos que dicen, afuera mis amigos me quieren, acá no. ¿Por qué vemos tanta hipocresía? ¿Por qué hay tanto desencanto? ¿Por qué a veces esperamos tanto y recibimos tan poco? Me hubiera gustado terminar hace unos instantes, pero para ser 100% honesto tenemos que respondernos también estas preguntas. Para hablar de una iglesia viva, una iglesia que no se fija en programas, que valora las relaciones, tenemos que contestarnos esto también. ¿Por qué somos tantos, y me incluyo, los que en algún momento sufrimos un golpe y tuvimos que darnos un sacudón duro de realidad cuando creímos que estábamos en el lugar ideal? ¿Habrá fallado el diseño? ¿Será que la teoría funciona muy bien, pero la puesta en práctica no es real? ¿Le falló algún procedimiento al Señor? Y perdónenme, y no voy a justificar o a fundamentar con la Biblia lo que voy a decir, porque creo que no hace falta. No es culpa del diseño, no es culpa del diseñador. El diseñador diseña cosas perfectas, él nunca se equivoca. Así que para eso no hay fundamento bíblico que dar, lo buscamos en casa en todo caso. Él hace las cosas perfectas. Pero si pensó tan bien, ¿por qué nos sale mal? Hacía el repaso en estos días, hace 33 años que conocí a Jesús en este mismo lugar, ya saben ustedes. Hace 32 que trabajo o acompaño o escucho y de alguna manera estoy relacionado directamente con personas, con adolescentes, con jóvenes y con el resto de la vida de la iglesia. Hace casi 20, el próximo mes de abril, hará 20 años que dejamos nuestros trabajos con Vane para involucrarnos en la vida a tiempo completo de la iglesia. Y durante todos esos años no hemos parado de escuchar ni de vivir desencuentros dentro de la iglesia. Esperar un llamado y no tenerlo, esperar un abrazo y no tenerlo, una mirada, un gesto, cosechar una desilusión. Vaya, una sería como el que tenga una desilusión con la iglesia, párese y grite amén, porque todos tenemos 10, 15, 20 en nuestro haber. Quizás será, y voy a ir a la respuesta más fácil, porque somos personas celosas, envidiosas, porque estamos en el proceso y todas esas cosas que sabemos. Pero hay algo que no paró de dar vueltas y no para de dar vueltas en mi cabeza, y es preguntarme si tendremos una distorsión grande entre lo que esperamos y lo que debemos esperar realmente. ¿Esperamos más de lo que podemos esperar y por eso nos frustramos? ¿No será que nos frustramos y dolemos porque esperamos demasiado de quienes no pueden darnos todo lo demasiado que necesitamos? Parece un trabalenguas, pero no lo es. ¿No será que sufrimos porque necesitamos mucho y a quienes le pedimos ese mucho no me lo puede dar? No estaré perdiendo el foco y mirando a alguien para que me provea cuando quien me tiene que proveer no es él o ella, sino es alguien que tiene que ir primero. ¿No será que llegamos a niveles de dolor y heridas por idealizar cosas que no debemos idealizar? ¿No será que acumulamos desencuentros porque queremos llenar espacios que no pueden llenar las personas
ni las actividades, ni los programas, ni las misiones? ¿No será que los ingredientes que mezclamos para nuestras relaciones no provienen de la receta magistral que emana de la palabra de Dios? Y por eso nos duele tanto, porque cuando mezclamos otros ingredientes, la receta no sale. Esto es pastelería pura, pura. ¿No será que estamos perdiendo el foco, y no tomando en cuenta lo primero y principal? La razón de la iglesia. Y no quiero decir que no tenemos que esperar nada del prójimo, que no tenemos que esperar nada de los demás, lejos de decir eso. Lo que intento transmitir o pensar es que cuando no tenemos un encuentro profundo y personal con Jesús y un trato de esos que pulen, y que nos hacen madurar, la iglesia no es tan efectiva. Creo que cuando nos quedamos en solo aceptar a Jesús, ser salvos, pero no caminar y profundizar mi relación con Él, la iglesia con el correr del tiempo pierde ese encanto, pierde esa luz que al principio nos encandila y nos conmueve, para transformarse en un lugar nocivo y de dolor. Cuando todo en la iglesia son sus actividades, cuando todo en la iglesia son los programas, los amigos, mi novio, los eventos, el grupo, la sanidad de mis heridas, el desarrollo profesional que puede proveerme y todas esas cosas lindas que está bien que estén, y no el verdadero sentido de conocer a Cristo y participar de sus sufrimientos, la cosa no sirve, es de corto alcance, se acaba, porque cuando Cristo no es la razón para la que vos formes parte de la vida de la iglesia no puede darte más nada. La iglesia no puede proveerte más nada. Si nosotros hubiéramos cantado hace un ratito, la iglesia proveerá, bueno, estaríamos en una gran disyuntiva teológica, pero quien provee es el Señor Jesús, quien provee es Él, es su persona. Participar de sus sufrimientos diría que es una causa necesaria para poder ser parte vital, sana y saludable de la vida de la iglesia. Participar de sus sufrimientos es permitir que Cristo trabaje en nosotros, que moldee nuestro carácter, que nos ayude a morir día tras día a nosotros mismos para construir en nosotros la persona, su persona en nosotros. Es, y diré la frase más anticomercial y antimarketinera que se pueda escuchar, es morir día a día, como en aquella famosa charla entre Jesús y Nicodemo, ¿se acuerdan? Tienes que nacer de nuevo. Si no nacés de nuevo, Nicodemo, y a Nicodemo le salía humo en la cabeza porque no entendía lo que pasaba. La iglesia ayuda en esto, es parte de esto, pero no puede hacer lo que nosotros individual y personalmente tenemos que hacer. Lo primordial no son los programas de la iglesia. Lo primordial siquiera es que alguien te salude. Lo primordial es Cristo, es su persona, son sus cosas en nosotros. La iglesia sí es un lugar para crecer, para desarrollarse, para estimularnos unos a otros y tantas y tantísimas otras cosas que uno puede revisar a lo largo de todos los mensajes dados y enseñados, pero parados en una primera, y permítanme reforzar la palabra primera y darle un énfasis a ese orden, en una primera y gran cosa, y es nuestro nuevo nacimiento, nuestro encuentro con Jesús y la priorización de las verdades de Cristo en nuestra vida. Si no vivimos las verdades de Cristo en nuestra vida, si Él no ha trabajado en nosotros, si venimos a la iglesia para sentirnos bien, hemos perdido el foco y en breve la iglesia no servirá para nada, será un lugar nocivo porque ya empezaré a ver lo que a otros le faltan y en vez de mirarlo a través de los ojos de Cristo, veré todas las cosas que no tiene y que no me da. Pero al revés, cuando yo veo a Cristo y veo tus falencias, quizá el Señor en tus falencias puede pulirme, puede hacerme morir a mí mismo, puede proveerme de cosas que yo necesito para crecer. Hemos sido enseñados por las carencias de la iglesia
muchas veces hemos reforzado nuestro carácter, hemos crecido, hemos padecido como Cristo cuando la iglesia no ha dado respuesta, cuando alguien no ha dado respuesta, pero cuando la prioridad es iglesia y Cristo, uno confunde y se va. Entonces es muy entendible que si hoy sos líder y te falla alguien, no solo no dejes de liderar, sino el año que viene no vengas más a la iglesia. Cuando tu servicio o tu lugar de servicio no es el que te gusta y te enojas con alguien, al año siguiente no estás más. Tantas de esas cosas que uno se pregunta, pero entonces, aquellos que dicen yo llevo tatuado IPA acá y al año siguiente no están, ¿cómo es? ¿Qué era IPA? No es una cerveza, quiero decirlo. Porque les vi a algunos caras de... Discúlpeme, o seré yo que lo pensé. Perdón, señora, haceme volver otra vez. ¿Será que nos hacemos amantes de la comunidad, de sus programas, de sus actividades, pero no de la verdadera razón de la iglesia, que es Cristo? Él es la verdadera razón de la iglesia. Si no encontraste a Jesús, si Él no trabajó en tu vida, si no te pulió y te mostró su rostro, si no te curtió, y permitime decirte que muchas veces con pruebas y desencuentros dentro de la iglesia, si no ocurrió ese encuentro con el Señor, la iglesia, voy a tachar, puse no tiene sentido, pero me parece que es muy dura la frase, perdería su encanto, la suavizo, para no resultar tan duro. Se transforma, sí, la iglesia en uno de los lugares que mencionamos ahí arriba, es simplemente un lugar de eventos. Entonces vengo si me gusta, vengo si predican lindo, vengo si hay buen elemento, vengo si funciona el aire y si lo ponen a la temperatura adecuada, porque hoy hace frío y sin embargo hace mucho frío y ya me dan ganas de no venir más a este lugar. Vengo si encuentro algo para hacer en la expo de servicios. Voy a venir si me saludan. Voy a venir y seguir poniendo las cosas que vos quieras. Y a mí me gustaría decirte que la iglesia podrá hacer muchas actividades y muchos programas, pero sin Cristo no tiene razón de ser. La iglesia sin Jesús no tiene sentido, no es nada y no es solamente un emblema que se cuelga en la puerta o se pone como una cruz vacía y se dice, bueno, somos una iglesia cristiana, se supone que seguimos a Cristo. No, cuando no encontramos la dimensión de la que hablamos de Jesús, entonces la iglesia no tiene ningún sentido. Si por el contrario pudiéramos encontrar en Jesús nuestra prioridad, entonces la unidad dejaría de ser una utopía y pasaría a ser una realidad. Entonces el amor entre nosotros, todas cosas que la Biblia enseña, dejaría de ser un lindo ideal para ser una práctica diaria. Entonces el soportarnos, estimularnos, tenernos paciencia, llevar las cargas los unos de los otros, cuidarnos, defendernos, no juzgarnos, etcétera, 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 dejaría de ser una idea publicitariamente linda para hacer algo de todos los días. ¿Seguirá doliendo la iglesia? Y probablemente sí, hasta que Él la venga a buscar, hasta que todos lleguemos a la altura de Cristo. Yo estoy acá, el Señor está acá, todavía estoy acá, algunos creció un poco más, otro menos, pero ahí estamos. Y mientras tanto, mis espinas, hasta que Él las saque, mis espinas te van a doler. Te lo quiero aclarar. Tengo la posibilidad de tener el micrófono y yo aclarar primero, pero nos podemos aclarar el uno al otro. ¿Sabes que mis espinas te van a doler? ¿Sabes que mis espinas te van a doler? Pincharle un poco con la espina, porque la tenés, está, y hasta que Cristo la saque, nos va a doler. Pero si te enfocás en su espina, la iglesia no tiene sentido. Pero si ves a Cristo como la única razón de la iglesia, el fundamento de la iglesia, vamos a decirlo mejor, entonces su espina tendrá otro sentido. Si estás en crisis con la iglesia, si estás acá y estás en crisis con la iglesia, me pregunto si quizá te puede ayudar a reflexionar en esto.
Me pregunto si habrá algo que perdonar, si habrá algo en lo que pedir perdón. Quizá alguno de nosotros seamos parte de tu problema, aún sin darnos cuenta. Hacénoslo saber, por favor. Pero observemos y miremos al Señor. ¿Será el momento de hacer lo que la Biblia dice, perdonar y sentirnos libres? Quizás estás mirando a través de la pantalla porque no te animás a venir, porque estás en crisis con la iglesia o vas a entrar en crisis con la iglesia. Ojalá podamos decirte que la iglesia es una manada de gente rota y la única persona infalible, perfecta, es Jesucristo. A Él miramos. Él es el dueño de la iglesia. Quisiera terminar leyendo lo que nos gustaría se haga realidad. Romanos capítulo 12. No finjan amar a los demás. Ámenlos de verdad. Aborrezcan lo malo. Aférrense a lo bueno. Ámense unos a otros con un afecto genuino y deleítense al honrarse mutuamente. No sean nunca perezosos, más bien trabajen con esmero y sirvan al Señor con entusiasmo. Alégrense por la esperanza segura que tenemos. Tengan paciencia en las dificultades y sigan orando. Estén listos para ayudar a los hijos de Dios cuando pasen necesidad. Estén siempre dispuestos a brindar hospitalidad. Bendigan a quienes los persiguen, no los maldigan, sino pídanle a Dios en oración que los bendiga. Alégrense con los que están alegres y lloren con los que lloran. Vivan en armonía unos con otros. No sean tan orgullosos como para no disfrutar de la compañía de la gente común. Y no piensen que lo saben todo. Nunca devuelvan mal por mal. O a nadie mal por mal. Compórtense de tal manera que todo el mundo vea que ustedes son personas honradas. Hagan todo lo posible para vivir en paz con todos. Y permítanme terminar leyendo Efesios capítulo 4 también. Por lo tanto, el apóstol Pablo dice: yo, prisionero por servir al Señor, les suplico que lleven una vida digna del llamado que han recibido de Dios, porque en verdad han sido llamados. Sean siempre humildes y amables. Sean pacientes unos con otros y tolérense las faltas por amor. Hagan todo lo posible por mantenerse unidos en el Espíritu y enlazados mediante la paz. Esto será posible si Cristo gobierna la iglesia. Si la gobiernan otros, los programas o las actividades o las relaciones y lo que esperamos de los demás, será difícil hacerle caso a la inspiración de Dios a través del apóstol Pablo. Me gustaría que terminemos orando, pero hagámoslo con el que tenemos al lado. Yo quiero pedirnos que hoy como iglesia terminemos orando. ¿Orando por qué? Orando para que el Señor Jesús sea el centro de nuestra iglesia. Que sea el centro en este contexto, en el contexto de nuestras relaciones. Si la iglesia duele, pedirle al Señor que provea una mirada diferente, que puedas mirar a Jesús, que puedas descubrir a Jesús y dejar de mirar la espina de la iglesia, la no provisión. Deja de esperar lo que solo te puede dar Jesús y solamente Jesús. No hay otro. No hay otra cosa que pueda saciar tu necesidad como Él. No hay ninguna organización, ninguna comunidad, ni esta ni cualquier otra, que canten más lindo o canten más feo. Solo Cristo, solo Jesús. La iglesia es de Él, es por Él, para Él. Él la maneja, Él la domina, Él la creó y Él un día la va a venir a buscar. No se va a terminar. Un día la va a venir a buscar y desde ahí entonces empezará otra cosa. Mientras tanto existirá porque es de Él. Terminemos orando.
con el que tenemos al lado. Si hoy venís por primera vez, te quiero invitar a que charles con alguno de nosotros, de los que viste aquí adelante, conmigo, con cualquiera, para que te contemos un poco más acerca de este Jesús, acerca de aquel que le da sentido a la iglesia. El motivo de oración no es, Señor, te pido por mi hermano que está acá al lado, que está peleado con la iglesia, arrepentilo. No, es, Señor, provéenos una mirada diferente, hacenos verte a vos. Que los programas empiecen, bendecimos los programas y las actividades, estamos encendidos por los programas y las actividades, pero la iglesia está viva mucho más allá de programas y actividades, porque la iglesia es de Jesús a lo largo de la historia y solamente terminará cuando Él la venga a buscar. Oremos el uno con el otro con mucha fe para que Dios provea una mirada diferente para la iglesia en los próximos años. Hagámoslo.